Hola chicos. Hola, Vale. Hola, Vale. Perdón la tardanza, pero recién una de sus compañeras, Mica, me dijo que no se había conectado nadie, de ningún profesor, porque yo di a la noche hoy. Pero Hola, bueno, Vale. ¿cómo están? Sí, Mica, gracias por avisarme. Bueno, vamos a empezar por bolilla 5. Primero, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vimos en cambiario hasta ahora? Nada, genial. Todavía no. Sí. Yo no entendí algo del video de las letras documentadas. No entendí mucho el sentido de las letras documentadas, pero de última lo vemos después de la clase. Es que generalmente eso, Lu, para acá, para el tema de derecho cambiario, en el plano interno no se utiliza. Eso es más que nada lo vas a ver en privado, porque tiene que ver con todo el tema de embarque, ¿sí? Con el tema del puerto, ¿sí? Donde un estado entrega la mercadería, otro estado sí es el tema ¿sí? Del dueño del barco, otro estado va a ser justamente el que llegue a destino esa mercadería. Entonces ahí tenés los emplazamientos de la letra de cambio, que es la letra documentada. Nosotros en el plano interno acá no lo tomamos. Lo que pasa que esa es la única materia donde vemos letras de cambio, por ser justamente los títulos valores, entonces es por eso que lo tenemos como un punto, el último punto de la bolilla 4. ¿Sí? Pero lo vas a ver más específicamente en privado, porque justamente ahí tenemos el elemento extranjero donde tenemos 3 estados distintos. Uno dueño de la mercadería, otro del flete y otro justamente donde la mercadería va a destino. Pero no te preocupes para ahora, ¿sí? Como tema. ¿Sí? No hay problema. ¿Sí? Gracias. No, de nada, Lu. Joaquín, ¿me querías decir algo? No, que todavía no tengo dudas porque no he visto mucho todavía. Sí, lo que pasa es que es lógico, uno recién espera terminar quiebras y después ponerse a full. Así, que así sea. Entonces, empezamos sí, con la bolilla 5, ¿sí? Que es el punto 1. Obviamente no vamos a llegar a ver toda la bolilla 5 porque es un montón, y en realidad esto sí, todo es pregunta de examen. ¿Sí? Estás muteada, Vale. Ahí está, perdón, lo que pasa es que me estaba entrando una llamada del estudio, pasa que yo no tenía que dar clases en este horario, mil disculpas. ¿Sí? Les decía, de la bolilla 5, todo es pregunta de examen. ¿Sí? Obviamente que todo va a ser imposible verlo ahora, ¿sí? Vamos a llegar hasta donde lleguemos después la próxima clase, igual le voy a decir a los profesores que les correspondía dar la clase donde nosotros quedamos, y seguimos. Tienen los videos y demás, pero como todo es pregunta de examen, es importante que tengan la clase. ¿Sí? Empezamos con el primer punto de la bolilla 5, que es obligaciones del librador. Ustedes saben que al librador, que es la persona justamente quien crea el título valor, independientemente el que sea, si es letra, pagaré o cheque, siempre es garante de pago. ¿Sí? Nunca puede liberarse del pago. Ahora, esta obligación, esta garantía, ¿sí? Va a depender si es
una letra de cambio o si es un pagaré. ¿Sí? Decíamos, es indistinto en principio, ya que él siempre es garante de pago, pero tenemos que ver qué clase de garantía es la que otorga, si es una letra o un pagaré. Por ejemplo, en la letra de cambio, el librador, ¿sí?, él establece una garantía como obligado de regreso. ¿Saben lo que es un obligado de regreso? ¿No? ¿Sí? No. No. Bien. Nosotros en derecho cambiario tenemos dos clases de obligados cambiarios, ¿sí? Un obligado principal y un obligado de regreso. El obligado principal, ¿sí?, que está en un extremo de la cadena ininterrumpida de endosos, es el sujeto que reviste solo y únicamente la calidad de deudor. Con lo cual, si paga, extingue el título, extingue su obligación. Ese es el rol del obligado principal, que en la letra de cambio es el aceptante y obviamente barra avalista, y en el pagaré es el librador barra avalista. Ellos son obligados principales de estos títulos, con lo cual si ellos pagan, y siempre que hablemos del pago es el total, porque después vamos a ver más adelante que en derecho cambiario se permite el pago parcial, pero si hablamos en el caso de un pago total, extingue el título, libera a todos. Esa es la figura del obligado principal. Ahora, por el contrario, la otra clase de obligados que tenemos son los obligados de regreso, ¿sí?, que son aquellos sujetos que tienen una legitimación bifronte. Tienen dos frentes, ya que son deudores y acreedores con distintos sujetos. Van a ser deudores de todos los giros que le suceden todos los posteriores a él, pero serán acreedores o acreedor de todos los giros que le anteceden, todos los anteriores a él. Por eso la legitimación bifronte es deudor y acreedor con distintos sujetos. Por lo tanto, si este obligado de regreso paga, por más que sea el total de la obligación, no extingue al título. Va a extinguir todos los giros posteriores a él, donde él era deudor, todos los posteriores, pero va a poder reembolsarse, recuperar el pago de todos los giros que le anteceden. ¿Sí? Estos obligados de regreso son en la letra de cambio, ¿sí?, es el librador barra avalista y endosantes barra avalistas.
¿sí? Y en el pagaré, los obligados de regreso son los endosantes / avalistas. Yo le estaba haciendo así, no sé si lo ven ahí, si es un pagaré en la cadena de endosos, donde dice en un extremo el librador, eso es una L, por si no lo ven, en el otro extremo es el tenedor legítimo, TL, y en el medio con todas esas rayitas que dice E, que son los endosantes. ¿Sí? Eso es una cadena interrumpida en un pagaré. Entonces, si en este ejemplo paga el librador, acá voy a poner que paga el librador, paga el librador, como el librador en el pagaré es obligado principal, entonces produce la extinción del título. ¿Sí? Porque atrás del librador no tenemos a nadie. El librador pagó, se dio vuelta y no tiene a nadie a quien reclamar. Entonces se extingue el título. Eso es lo que produce el efecto del pago de un obligado principal, que en el pagaré es el librador y en la letra de cambio es el aceptante. Pero ahora, si por ejemplo, ¿sí? En este mismo ejemplo, en el pagaré paga este segundo endosante, ¿sí? Donde dice ahí el círculo en la segunda E, si el tenedor legítimo le reclama a ese endosante y este le paga al tenedor legítimo, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Sí? Ya voy, decíamos que ese endosante, como es obligado de regreso, es deudor y acreedor con distintos sujetos. Entonces, va a ser, ¿sí? Deudor, es endosante hasta el tenedor legítimo, pero es acreedor, es endosante para atrás hasta el librador. Entonces, cuando pagó ese endosante, extinguió los giros todos posteriores, ¿sí? Extingue desde el pago de ese endosante obligado de regreso hasta el tenedor legítimo, lo extingue. ¿Por qué? Porque el endosante le pagó al tenedor legítimo. Entonces el tenedor legítimo se fue con la plata. Pero no extinguió el título, porque ese endosante le puede reclamar, le puede reembolsar, ¿sí? A todos los que le deben a él, que es hasta el librador. ¿Sí? Entonces, esto es para explicar las dos clases de obligados cambiarios que tenemos. Obligado principal y obligado de regreso. El obligado principal es aquella persona que solamente reviste la calidad de deudor, con lo cual si paga, el obligado principal extingue el título. No tiene derecho a reembolso. ¿Sí? En cambio, el obligado de regreso, que es aquel sujeto que tiene una legitimación bifronte porque es deudor y acreedor con distintos sujetos, si paga, no extingue el título. Extingue giros. ¿Qué giros va a extinguir? Todos los giros donde él era deudor, donde él garantizaba el pago. Pero, ¿sí? Tiene derecho de reembolso. Tiene derecho a recuperar el pago que él hizo hasta llegar al obligado principal. ¿Sí? Todo esto que es bolilla 2, que es legitimación, viene a cuento de justamente establecer si el primer punto de la bolilla 5, que es la garantía que otorga el librador. Vuelvo, decíamos, el librador siempre es garante de pago. Siempre porque otorga una garantía esencial del artículo 10 en la persona quien crea el título. Pero depende del título que esté librando, que esté creando, va a ser obligado principal u obligado de regreso. Si estamos en la letra de cambio, el librador es un obligado de regreso. Pero si es un pagaré, el librador es un obligado principal. ¿Sí?
¿Quedó más o menos o fue más, más lío que otra cosa? Bien, Fiamma me dice que bien. Entonces, ¿sí? En cualquiera de los dos, ya sea el liberador como obligado principal o obligado de regreso, nunca puede liberarse del pago, jamás. ¿Sí? Es más, si incorpora una cláusula donde no garantiza el pago, se la tiene por no escrito. Ya vieron cláusulas ustedes, ¿no es cierto? Sí, bolilla 3, bolilla 4 digo. Se la tiene por no escrita, porque justamente no tiene razón de ser que el liberador quien cree el título, ¿sí? Sea su primer firma que tenga el título, no garantice el pago. Entonces es por eso que se lo va a tener por no escrito. Pero acá tenemos que hacer una diferencia. Si estamos en una letra de cambio, ¿sí? El librador, si bien no puede liberarse del pago, nunca, de lo contrario se lo tiene por no escrito, sí puede liberarse de la aceptación. Incluyendo la cláusula sin garantía de aceptación. O la cláusula sin garantía, que se presume, porque es una letra de cambio, ¿sí? Que no garantiza la aceptación. ¿Para qué hace esto? ¿Sí? Justamente se hace porque cuando el librador crea la letra, ¿sí? No sabe si el girado va a aceptar o no. Ahora el segundo punto es aceptación, ahora lo explicamos bien. ¿Sí? Pero está creando un título donde no sabemos si el girado va a aceptar o no. ¿Por qué? Porque la aceptación es facultativa. Entonces supónganse, yo soy la libradora, ¿sí? Creo la letra a favor de Lorena, ¿sí? Y designo como girado a Lucía. ¿Sí? Ahí tenemos los tres emplazamientos. El vencimiento de la letra va a ser el 1 de diciembre del 2021. Y la creo hoy, en junio. ¿Sí? Entonces, como yo no sé si Lucía va a aceptar o no, es decir, si el girado va a aceptar o no, ¿sí? Y yo no tengo plata antes, yo voy a tener plata al vencimiento del título y no quiero que me vengan a reclamar antes del vencimiento, puedo, y es totalmente válido, que el librador incorpore la cláusula sin garantía de aceptación. Entonces, ¿qué implica esto? Que si el girado decide no aceptar, ¿sí? El título sigue siendo exigible al vencimiento y no antes para el librador. ¿Sí? Porque si yo no incorporo esa cláusula y Lucía, que es el girado, decide no aceptar, el título ya es exigible en ese momento, con la no aceptación. ¿Sí? Entonces, yo cuando el librador crea la letra, no sé si el girado va a aceptar o no, pero yo sí voy a saber si tengo plata o no antes del vencimiento. Si quiero asegurarme que ese título sea exigible al vencimiento, entonces el librador tendrá que incorporar la cláusula sin garantía de aceptación. Eso le garantiza a él que ese título sea exigible para el librador solo y únicamente al vencimiento del título, independientemente de la aceptación o no del girado. ¿Sí? Esa es la función de la cláusula sin garantía en la letra de cambio o sin garantía de aceptación en la letra de cambio. Obviamente únicamente en la letra de cambio porque es el único título que tenemos aceptación. ¿Sí? Lo que no es válido es incluir la cláusula sin garantía de pago. Eso no es válido y por más que lo incorpore el librador, se lo tiene por no escrito. El título es válido, la firma es válida, pero esa cláusula se la tiene por no escrita. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podría hacer el librador
pese a que es garante de pago, ¿sí? Incorporar en la letra esa cláusula de sin garantía de aceptación, ¿sí? Y la consecuencia, obviamente, ¿sí? Que implica. Por supuesto que en el pagaré, como no hay aceptación, no se puede incluir esta cláusula. Porque si ponemos sin garantía, se entiende que solamente es garantía de pago y no es válido. ¿Sí? Genial. Entonces, eso es en cuanto, ¿sí?, a este primer punto de obligaciones del librador. Sabemos, por supuesto, que siempre el librador es garante de pago, pero hacer esta distinción si es obligado principal u obligado de regreso en letra de cambio o en pagaré. Aclaración. El librador en la letra de cambio siempre es obligado de regreso, ¿sí? Independientemente sea aceptación o no. No es que si el girado no acepta, el librador se transforma en obligado principal. No, ¿sí? Nosotros tenemos obligado principal en la medida que tengamos un aceptante. Si no hay aceptación, ¿sí?, que es una letra no aceptada, ¿sí?, estamos frente a un título donde no tenemos la figura del obligado principal, ¿sí? Le vamos a reclamar sí al librador, pero siempre como obligado de regreso, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que eso se los voy a adelantar ahora, pero lo vamos a ver más en bolilla, en bolilla 8. ¿Qué implica esto? ¿Sí? Ser un obligado principal o de regreso. El obligado principal solamente puede liberarse del pago por prescripción, por el transcurso del tiempo. Nada más, conforme al artículo 96 del decreto ley, que tiene 3 años a partir del vencimiento del título, sea una letra o un pagaré, ¿sí? Es de la única manera que puede liberarse un obligado principal. Ahora, el obligado de regreso puede liberarse de ese pago por 2 motivos. Primero, por prescripción, artículo 96 del decreto ley, que es de 1 año, ya no son 3, es de 1, igual lo vamos a ver bien en bolilla 8, pero se los adelanto. Pero también por caducidad. Es decir, ¿cuándo caduca el título? Cuando el tenedor legítimo no cumple con las cargas sustanciales. ¿Vieron cargas? ¿Saben cuáles son las cargas? Esto está en la bolilla 2.1, que es rigor cambiario. Se las menciono. ¿Cuáles son las cargas? Son 2 las cargas. Primero, presentaciones oportunas, ya sea la aceptación o el pago. Segunda carga, protestos, que es un acta notarial, que realiza obviamente un tema de un escribano, donde se deja constancia el incumplimiento del título. Esas son cargas. Valeria, una pregunta. Sí. ¿Pueden ser objeto de compensación los títulos, estos valores, por ejemplo, el pagaré o la letra de cambio? Lo que pasa es que vos vas a querer compensarlo, ¿sí?, mediante el tema de una excepción procesal o el artículo 542 del CPC. Y eso es el proceso judicial del derecho común, no en el derecho cambiario. Es decir, que en el derecho cambiario solamente se extingue por pago. Exactamente. Perfecto. No utilizamos las excepciones procesales del 542 del CPC, ¿sí? Perfecto. Ese es el proceso ejecutivo del derecho común. Acá estamos hablando, ¿sí?, de todo el plano cambiario. Vamos a ver el proceso ejecutivo del derecho cambiario, que son las acciones cambiarias, ¿sí?, acción directa, de regreso y reembolso, ¿sí?, donde no tenemos esas excepciones, lo único que tenemos es pago, ¿sí? Lo que pasa que en la vida real, ¿sí?,
lo que hacemos es generalmente hacer, ¿sí?, una acción ejecutiva del derecho común, ¿sí? Hacemos lo que la gran mayoría vio o va a ver en práctica 2, que es la ejecución de títulos valores mediante el proceso ejecutivo, pero aplicando el CPC, nada más, ¿sí? Del artículo 521, donde me nombra ahí, ¿sí?, el tema de los títulos que traen a pareja de ejecución y las defensas procesales que tiene obviamente el ejecutado, que son limitativas y son únicamente las taxativas mencionadas en el artículo 542. ¿Sí? Que una de ellas, como bien dice Tomás, es la compensación. Pero eso es por el derecho común. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Valeria. No, de nada. Por eso los que ya vieron práctica 2 o los que están viendo práctica 2, ojo, ¿sí? Porque si bien dice, bueno, sí, ya vimos pagaré o vimos cheque, no es el mismo proceso. Uno es por el derecho común, ¿sí?, práctica 2, y otro es por el derecho cambiario, lo que vemos en derecho cambiario. ¿Sí? Lo único que sí te va a coincidir, Tomás, es el tema de la prescripción. Eso seguro, porque el tema de la prescripción, como defensa procesal, que también está en el 542, ¿sí?, se regula por el decreto ley, ¿sí?, de letra de cambio y pagaré, por eso coincide el artículo 96. 1 año obligados de regreso, 3 años obligado principal. ¿Sí? Les decía que otra de las diferencias del obligado principal y obligado de regreso era cómo se liberan del pago. Decíamos, obligado principal solo y únicamente por la prescripción, por el transcurso del tiempo. En cambio, los obligados de regreso se pueden liberar del pago por dos maneras distintas. Uno, por la prescripción, 1 año, ¿sí?, y también por caducidad. Caduca, ¿sí?, ese derecho. ¿Cómo va a caducar? Ante el incumplimiento de las cargas sustanciales. Esas cargas son dos, ¿sí? Primero, las presentaciones oportunas, ya sea la aceptación o el pago, y segundo, son los protestos. Ya sea el protesto por falta de aceptación, por falta de pago. ¿Sí? ¿Qué es el protesto? Es un acta notarial. Igual se lo van a ver. O ya lo vieron en bolilla 2 o se vuelve a ver en bolilla 6. Pero yo lo menciono porque está justamente dentro de estas diferencias de obligado principal y de regreso. ¿Sí? Esto es fundamental más que nada para la bolilla 8, para el tema de acciones. ¿Sí? Porque si yo quiero demandar a un obligado de regreso y el tenedor legítimo no cumplió con las cargas sustanciales, no lo voy a poder demandar porque se liberó. ¿Sí? O si estoy haciendo un reclamo fuera del plazo de prescripción. Prescribió, no se lo voy a poder reclamar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, estas formas de cómo se liberan los obligados, que lo van a tener que tener muy en cuenta para el tema de acciones de la bolilla 8. ¿Sí? Ese es el primer punto de la bolilla 5, que son obligaciones del librador. ¿Alguna duda de esto? ¿Ninguna? Genial. Punto 2 de la bolilla 5, ¿sí?, que es aceptación. Instituto solo y exclusivamente de la letra de cambio. Todo lo que podemos llegar a hablar de los otros puntos, tanto común para letra como para pagaré. Pero el tema de aceptación es solo para letra de cambio. ¿Sí? Concepto. ¿Qué es la aceptación? ¿Sí? Es un acto jurídico cambiario, unilateral, no recepticio, incondicionado e irrevocable. Donde la persona designada como girado decide obligarse mediante su declaración unilateral de voluntad,
su firma. Y se transforma en obligado principal del título. Es decir, ¿cómo hace para aceptar? Firma. ¿Sí? Esa es la aceptación. Por supuesto que lo veníamos diciendo, es totalmente facultativo para el jurado. El jurado no está obligado a aceptar. No hay ninguna herramienta o instituto jurídico cambiario que podamos utilizar para coaccionarlo, para obligarlo a que acepte. Él acepta si quiere, ¿sí? Por supuesto que ante este concepto, ante esta aceptación, tenemos la oportunidad, siguiendo como dice el programa, ¿no? Oportunidad para la presentación a la aceptación. Bien. El librador, cuando crea la letra, le establece como carga sustancial al tomador o beneficiario de presentar el título a la aceptación en el domicilio del jurado antes del vencimiento. Cuando quiera, pero siempre que sea antes del vencimiento. Aunque sea un día antes. Esa es la oportunidad. ¿Sí? Que sea antes del vencimiento. Antes del vencimiento tenemos que saber nosotros, tenemos un obligado principal o un obligado de regreso. ¿Sí? Por supuesto que como me dice antes del vencimiento, tenemos que mínimamente diferenciar los vencimientos. ¿Sí? Ustedes saben, o lo habrán escuchado, no lo sé, que en derecho cambiario existen dos clases de vencimiento. Un vencimiento absoluto y un vencimiento relativo. En el vencimiento absoluto, ¿sí? Porque vencimiento van a ver en la bolilla 6, solamente lo menciono, después va a tener una clase especial de vencimiento, pero ya que estamos hablando de vencimiento no puedo pasar así de largo, tenemos que hacer una mención mínimamente de qué es el vencimiento. Lo ¿sí? subieron igual, vale, un video tuyo creo. La bolilla Genial. 4. Porque está dentro de los requisitos extrínsecos. Buenísimo. Claro. Gracias. Buenísimo, Lu. Entonces, con más razón, si ya lo vieron, entonces hago un repaso rápido. En el vencimiento absoluto, ¿sí? Sabemos perfectamente cuándo va a vencer. Entonces les creo a ustedes una letra de cambio que vence, como les decía al principio, el 1 de diciembre del 2021. Ustedes tienen, ¿sí? Hasta el 30 de noviembre, si quieren, para presentarlo a la aceptación, hasta antes del vencimiento, que sea un día antes del vencimiento. ¿Sí? Porque eso es vencimiento absoluto, sabemos perfectamente el día indicado cuando vence, entonces aunque sea hasta un día antes, tiene el beneficiario para presentar ese título a la aceptación. Cuando quiera, siempre que sea un día antes del vencimiento. Pero la otra clase de vencimiento que tenemos es relativo. ¿Sí? Cuando tenemos el vencimiento relativo, ya sea a la vista o a cierto tiempo vista, ¿sí? En esos casos no sabemos exactamente cuándo va a vencer el título. ¿Sí? Para eso el decreto le establece al beneficiario, ¿sí?, que se presente, ¿sí?, dentro del plazo legal, que es de 1 año, contado a partir de la fecha de creación. Entonces, en ese plazo, cuando se presente, se va a vencer. Con lo cual, en vencimientos relativos, se tiene que presentar dentro de ese plazo. Dentro del plazo legal, que es de 1 año a partir de la fecha de creación.
Con la salvedad que si tengo una letra que es a la vista, la fecha de aceptación y de pago va a ser en el mismo momento. Porque cuando yo presenté la letra a la vista, en ese mismo momento está venciendo. ¿Sí? Cuando yo quiero, yo les creo hoy una letra de cambio que es a la vista, pueden presentar el título a la aceptación y al pago que va a coincidir cuando quieran dentro del plazo legal. Tienen 1 año a partir de la fecha de creación para presentarlo. Sí, por supuesto, no se puede presentar el mismo día de la fecha de creación. Yo si se los creo hoy y se les doy el título hoy mismo no lo pueden presentar. Tienen que por lo menos haber un día de diferimiento. ¿Sí? Pero me lo pueden presentar mañana, pasado cuando quieran, dentro del plazo de 1 año. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la oportunidad para la presentación a la aceptación? Principio general antes del vencimiento. Pero ese antes del vencimiento es muy simple poder verlo, ¿sí? En vencimiento absoluto. ¿Sí? Porque aunque sea un día antes del plazo designado en el título, puedo presentarlo. Pero si es vencimiento relativo, ese antes del vencimiento tiene que ser dentro del plazo legal, que es de 1 año contado a partir de la fecha de creación. ¿Sí? Y si específicamente estoy en un vencimiento a la vista, ¿sí? No lo puedo presentar el mismo día de la fecha de creación, porque la fecha de presentación a la aceptación y al pago se confunden, se producen en el mismo momento, y la letra no puede vencer, no puede ser exigible el mismo día de la fecha de creación, debe ser, aunque sea un día de diferimiento. ¿Sí? Eso es entonces la oportunidad que tenemos para la presentación a la aceptación. ¿Sí? Siempre que sea antes del vencimiento. ¿Sí? Como título, posibilidades o consecuencias de esa presentación. ¿Sí? Tenemos distintas posibilidades. ¿Sí? La primera posibilidad, ¿sí?, es la solicitud a segunda vuelta por parte del girado. Es decir, que cuando el beneficiario se presenta en el domicilio del girado para que éste la acepte, el girado le requiere que ese título lo presente el día siguiente posterior, hábil. ¿Sí? Esto más que nada, ¿para qué? ¿Sí? Cuando teníamos la letra de cambio, el librador no está obligado a comunicarle al girado que lo va a designar a este como tal en el título. Y puede el girado enterarse en el mismo momento en que el beneficiario va a su casa y le dice, acéptame el título. ¿Sí? Entonces él quiere corroborar si realmente es así, si el librador lo designó a él como tal, ¿sí?, y demás. Entonces le va a decir, preséntame este título mañana. Entonces tiene ese plazo para corroborar si el librador lo designó como tal. Porque una vez que el girado decide aceptar, para el derecho cambiario ya se obligó, ¿sí?, y si después se entera que no, que el librador no lo había mencionado, va a deber de los dos derechos. ¿Sí? Entonces, es por eso que tiene este plazo, el girado, de decirle al beneficiario desde la solicitud de segunda vuelta, preséntame el título, ¿sí?, al día siguiente hábil posterior. Ahora, por supuesto que el beneficiario no está obligado a cumplir con este plazo. ¿Sí? Porque supónganse que yo tengo el título que me vence mañana y yo hoy lo presento a la aceptación, está dentro del plazo legal porque es antes del vencimiento, por más que quiera, no le puedo dar ese plazo al girado, porque mañana vence el título y yo no puedo presentar el título al vencimiento. ¿Sí? Es por eso que la ley no obliga al beneficiario
a darle ese plazo al girado. El girado sí puede solicitarlo, pero el beneficiario no está obligado a cumplirlo, ¿sí? Ante ese caso, ¿qué es lo que va a hacer el girado? Obviamente, ante cualquier, ¿sí?, duda que tenga, y no va a aceptar, ¿sí? Pero la primera posibilidad que tiene el girado de soltar la segunda presentación, la segunda vuelta. Segunda posibilidad que tiene el girado es no aceptar, porque decíamos que la aceptación es facultativa. Entonces, cuando se presenta el beneficiario dentro del plazo legal en el domicilio del girado, el girado decide, yo esto no te lo acepto, ya sea porque no le debo, ¿sí?, al girado no existe esa relación de provisión con el librador, o por el contrario, existe, yo le debo ese monto, pero no me quiero obligar por el derecho cambiario. Entonces no acepta. En ese caso, el beneficiario tiene que levantar protesto por falta de aceptación, y en ese momento el título ya es exigible para reclamar a todos los obligados de regreso, incluyendo, por supuesto, al librador. Y es por eso que decíamos que era importante poner la cláusula sin garantía de aceptación, porque si en este momento, ante esta circunstancia, el librador incluyó la cláusula facultativa prevista y permitida de sin garantía de aceptación, por más que el girado no haya aceptado, para el librador que incluyó esa cláusula, el título es exigible al vencimiento y no antes, ¿sí? Pero si el librador no incluyó la cláusula y el girado no aceptó, con el protesto por falta de aceptación total, ya el título es exigible antes del vencimiento frente a los obligados de regreso. En ese caso le puede reclamar al librador, ¿sí? Entonces, esa es la posibilidad si el girado decide no aceptar. Y la tercera y última posibilidad es que el girado acepte. Si acepta, es decir, que firma, incorpora en el título la declaración unilateral de voluntad, se transforma en obligado principal del título, y de esa manera el beneficiario tendrá que esperar al vencimiento y reclamar el título, el monto del título. Es decir, que se va a tener que presentar en ese domicilio 2 veces. Primero para la aceptación, si el girado aceptó, se transforma en aceptante, obligado principal, se va el beneficiario con el título aceptado y tiene que volver a presentarse en ese domicilio, pero al pago, a exigir el cumplimiento del título. Salvo que se trate de una letra a la vista, porque les decía, si es a la vista, la aceptación y el pago se dan en el mismo momento. Si ustedes tienen una letra a la vista y yo soy el girado, y ustedes me lo presentan en mi domicilio y yo lo acepto, lo firmo y lo acepto, me dicen, bueno, vale, pagame. Porque la aceptación y el pago se dan en el mismo momento, pero solo y únicamente en letras a la vista. ¿Cuáles son las letras a la vista? Cuando va a decir a la vista, o por el contrario, se omite un vencimiento. Porque si el título no tiene vencimiento, ¿sí?, ese requisito es un requisito extrínseco, natural, que admite suplencia legal y regula o se determina que el título es a la vista. Entonces, hay una pregunta. Sí. Me quedé con lo del, en caso de que no acepte y se haya establecido esa cláusula de no brindar garantía de aceptación. Sí. Si yo lo presento antes del vencimiento, ¿cómo lo tengo que presentar? No Sí. lo acepta.
En ese momento se torna exigible, pero ¿a partir de cuándo van a empezar a correr los plazos de caducidad y de prescripción de ese título? ¿A partir del vencimiento del título? De caducidad ahí no lo vas a tener porque vos cumplís con la carga sustancial. Ah, está bien. Porque la caducidad se da por el incumplimiento de la carga. Perfecto. Sí. Ahí Y la está, prescripción, ¿sí? Se va que es 1 año, ¿sí? A partir, en ese caso, del protesto. Del protesto y no del vencimiento. No, lógico, porque vos ya es exigible antes del vencimiento. Claro, ahí era mi duda, si no aceptaba y el título vencía, ponerle mucho después, porque tuve la posibilidad de presentarlo en un lapso de tiempo anterior al Por vencimiento. eso, como vos vas a poder reclamar antes del vencimiento, ¿sí? La prescripción de los obligados de regreso es de 1 año desde el protesto. En este caso del protesto, por falta de aceptación, que lo vas a hacer antes del vencimiento, ¿sí? O si ya es a término, llegamos al vencimiento y no me paga, entonces levanto protesto por falta de pago, que ahí va a ser al vencimiento. Genial, ¿sí? Gracias, vale. No, de nada, Tomás. Entonces, les decía, ¿sí? Que las distintas posibilidades que tiene en este último caso, donde acepta, entonces, ¿cómo va a ser esta aceptación? Va a estar plasmada la firma, tiene que estar literalizada esa firma, ¿sí? Donde dice, por supuesto, la aceptación, y a partir justamente de ahí, ¿sí? El beneficiario ya tiene un título donde cuenta con un obligado principal, y depende del vencimiento que tenga ese título, ¿sí? Puede exigir o no en ese mismo momento el pago. Si es de vencimiento relativo a la vista, entonces en ese caso, en ese mismo momento, exige el pago. El girado aceptó, se convirtió en aceptante y dice, bueno, listo, págame. Pero en los otros vencimientos, ya sea absoluto o a cierto tiempo vista, ¿sí? El beneficiario se va a su casa con el título aceptado, tiene que esperar a que ocurra la fecha de vencimiento y ahí volverlo a presentar en el domicilio del aceptante a requerir el pago. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Como título, consecuencias de la aceptación. La aceptación, para que sea válida, requiere 4 requisitos. Primero, la denominación acepto, aceptación. ¿Por qué? Porque más que nada la aceptación puede estar en cualquier lado del título. Generalmente lo vemos en el anverso, en la parte de adelante al costado, ¿sí? Pero como ustedes saben, la letra puede realizarse en cualquier, ¿sí? Lugar, ¿sí? Ya sea en cualquier hoja, en cualquier formulario, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un formulario original, yo he dejado en la facultad las letras originales, entonces al costado tienen el lugar de la aceptación. Pero no hace falta que hagamos una letra en un formulario de letra de cambio, podemos hacerlo en cualquier hoja. Entonces, ¿sí? Esa aceptación puede estar en cualquier lado, tanto anverso como reverso. Entonces, para no confundirlo con cualquier otro rol, con cualquier otra firma, entonces tiene que tener la denominación acepto o aceptación. ¿Sí? Segundo requisito, por supuesto, que es la firma del girado, si esa declaración unilateral de voluntad. Tercero, es el monto por el cual se va a aceptar. Y cuarto, es la fecha de aceptación. Son los 4 requisitos que nos exigen justamente para la validez de esta aceptación. De esos 4 requisitos, 2 pueden faltar, pero la aceptación sigue siendo válida, pero tiene consecuencias jurídicas. Que es tanto el monto como la fecha. Esos 2 requisitos pueden no estar en el título. La aceptación es válida, pero tiene las siguientes consecuencias jurídicas. Primero, el monto.
Si no te he especificado un monto, se entiende que la aceptación es por el total de la letra. ¿Sí? Porque si el girado al momento de aceptar quiso parcializar, entonces al momento de aceptar tenía que haberlo literalizado en el título. Por ejemplo, ¿sí? Yo, libradora, le debo al beneficiario 15.000 pesos, pero el girado me debe a mí, por esa garantía extracambiaria de provisión, 10.000 pesos. Por supuesto que el librador va a crear el título de la deuda que él debe. Yo voy a crear la letra por 15.000 pesos. Cuando el beneficiario presente la letra al domicilio del girado, el girado va a decir, sí, está bien, yo le debo a Valeria, pero no le debo 15, le debo 10. Entonces, en ese momento puede decir, acepto, firma y pone el monto de lo que él debe. Acepto por 10.000 pesos, que es una aceptación parcial. Así que ahora después lo vamos a ver. Lo hace en el mismo momento en que acepta. Entonces, él no se obliga más allá de su obligación. ¿Sí? Ahora, si en el momento que él acepta no lo parcializa, ¿sí? Entonces la ley presume que él aceptó por la totalidad de la letra, ¿sí? Y es obligado principal por el monto total. Esa es la consecuencia jurídica de haber aceptado un título sin establecer el monto. ¿Sí? Bien. Ahora. Valeria, tengo una pregunta. Sí, Si yo firmo en el anverso, no sí. necesito poner aceptado o no. No, sí. ¿Por qué? Porque esa firma se puede confundir con un colibrador, ¿sí? O con una balista. ¿Sí? Vas a ver que la firma de la balista, que es el otro punto, que obviamente no voy a llegar, pero el otro profesor que lo dé, o si después me conecto yo, lo doy yo, y la balista, que para que ustedes se entiendan es como una fianza, ¿sí? No es, técnicamente o jurídicamente cambiario no lo es, pero para que lo entiendan, si es una garantía accesoria además, me permite la ley, por el decreto ley, hacer una firma, ¿sí? Que no coincida con la del librador y se presume que es un aval para el librador, sin Sí. poner por aval. Se llama firma vagante, ¿sí? Que es una firma en el anverso, en la parte de adelante, ¿sí? Donde firmo y nada más, ¿sí? No hace falta poner por aval. Y es totalmente válido y se considera que es una firma, que es una garantía accesoria, un aval para el librador. Es por eso que la firma del aceptante, por más que esté en el anverso, en la parte de adelante, debo establecer que sea y que me determine que sea una aceptación. Por eso la denominación acepto o aceptación. Porque si no lo pongo, se va a considerar que es un aval para el librador, como firma vagante. Claro. Yo creí que era solamente cuando lo hacía en el dorso nada más. No, Pero no. Sí, lo que pasa es que en realidad si vos tenés el formulario, nosotros no, porque ya no tenemos más letra de cambio, pero si uno tiene el formulario o conseguís el formulario que yo dejé en la facultad, vas a ver que en el anverso, en la parte de adelante, al costado, ya dice preimpreso aceptación o aceptada. Y ahí completa los datos el girado, firma y ya está. Entonces no lo incorpora, pero porque ya viene preimpreso. El tema es cuando vos lo haces en cualquier hoja, ¿sí? Sí o sí vas a tener que poner la denominación acepto o aceptación, porque si no lo haces y firmás, en vez de una aceptación, estás dando un aval para el librador. ¿Sí? listo. Entonces, Gracias. eso es importante. El único giro o rol que se permite firmar y no poner el rol que estás ocupando es el aval. Después, todos tenés que establecerlo, ya sea como librador, ya sea como aceptante, ya sea como endosante. Porque cuando vas a endosar tenés que poner
endoso a o a favor de, ¿sí? Entonces, ahí justamente se determina el tema de la figura o el rol. El único donde no tenés que poner el rol que ocupás es el aval mediante la firma vagante. Siempre que esté en el anverso, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Gracias. Entonces les decía, esa es la consecuencia jurídica que tiene. La otra, ¿sí? En cuanto a decir si se omite la fecha de aceptación, sabemos que por supuesto está aceptada, pero no sabemos cuándo. Entonces, va a tener consecuencia jurídica solo en vencimiento relativo a cierto tiempo vista. ¿Sí? Cuando la letra dice, por ejemplo, a los 10 días vista, sírvase pagar por esta letra, o a los 30 días vista. ¿Por qué? Porque ese plazo vista, 10 días, 30, según lo que haya establecido el librador, se empiezan a computar a partir de la fecha de aceptación. Desde el momento en que se acepta, a partir de ahí se empieza a computar el plazo vista. ¿Sí? En cambio, en los otros vencimientos no tiene consecuencia jurídica porque el vencimiento es independientemente de la aceptación. Les decía, si la letra es a la vista, ¿sí? Y yo se lo firmo, se lo acepto hoy, si no pongo fecha, no importa, vos decís, vale, aceptaste, pagame, porque el pago y la aceptación se dan en el mismo momento. ¿Sí? Entonces, que no tenga fecha de aceptación es irrelevante. Si estoy en vencimiento absoluto, le decía en el ejemplo anterior que la letra vencía el 1 de diciembre, lo acepto hoy y no pongo fecha, ¿cuándo va a vencer el título? Y el 1 de diciembre. ¿Sí? El vencimiento se va a producir independientemente de la fecha de aceptación. Pero en vencimiento relativo a cierto tiempo vista, es importante la fecha de aceptación, porque a partir de esa fecha de aceptación se empieza a computar el plazo para que se produzca el vencimiento. ¿Sí? Si yo a ustedes les doy una letra de cambio que dice a los 30 días vista, sírvase pagar por esta letra de cambio, ustedes ven la letra y está aceptada, pero no tiene fecha, ¿a partir de cuándo empieza a correr esos 30 días? ¿Sí? Entonces es por eso que solo en vencimiento relativo a cierto tiempo visto, ¿sí? Si no tiene fecha, entonces ahí va a ser relevante, ¿sí?, la omisión de ese requisito. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? 2. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? ¿Sí? Genial. 2 consecuencias jurídicas. Primera consecuencia jurídica, que tenemos aceptación, pero no tenemos fecha en vencimiento relativo a cierto tiempo vista. Primero, es que el beneficiario levante protesto por falta de fecha. Si va ante un escribano, deja constancia que hay aceptación, pero no tenemos fecha, entonces la fecha del acta notarial nos sirve como cómputo del plazo vista. Si a partir del acta notarial se empieza a computar el plazo vista. Bien. Primer consecuencia. Segunda consecuencia es que no levante protesto, porque como el protesto, si no es obligatorio, entonces, si no se levanta protesto, se establece o se computa la presunción legal. Es decir, que se considera aceptada la letra el último día del plazo legal, es decir, al año de la fecha de creación. Porque no es que se va a presumir que se aceptó. Aceptada está, firmada está. Lo que se presume es el plazo, cuándo se aceptó.
entonces consideramos que se utilizó todo el plazo legal que fue al año de la fecha de creación. Entonces, en ese caso, tenemos que es la fecha de creación más plazo legal, que es de un año, ¿sí? Más plazo vista, por ejemplo, 10 días, 30 días, igual al vencimiento. Y si la acepto sin fecha, ¿desde cuándo Por se eso cuenta? te digo, ese es el caso. Está aceptada, pero no puso fecha de aceptación. Claro, no entendí desde cuándo se contaba. Si no tenés fecha, te decía, hay dos consecuencias jurídicas. La primera es que levante protesto. La segunda es que no levante protesto, entonces Sí, se sí. considera el plazo legal, se considera que se aceptó el último día del plazo legal, Ahí es está. decir, al año de la fecha de creación. Entonces vos tenés fecha de creación más plazo legal, sí o sí un año, y de ahí empezás a computar el plazo vista, Claro. y recién ahí se produce el vencimiento. ¿Sí? Pero tiene esta consecuencia solo y únicamente en vencimiento relativo a cierto tiempo vista. ¿Sí? Pues decía, si es a la vista o de vencimiento absoluto, si no tengo fecha de aceptación, no tengo consecuencia jurídica, porque el vencimiento se va a producir independientemente de la fecha de aceptación. ¿Sí? Bien, entonces, esos son los requisitos para la validez de la aceptación. Denominación acepto o aceptación, la firma, por supuesto, del girado. Luego tenemos, ¿sí?, lo que es el monto y la fecha. ¿Sí? Consecuencias jurídicas si no tiene el monto y consecuencias jurídicas si no tiene fecha. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Como título, aceptación condicionada. Bien. Sabemos que todo acto jurídico cambiario es incondicionado. Nunca puede estar sometido a condición. ¿Sí? El girado tiene la libertad de aceptar o no, pero si acepta, nunca lo puede someter a condición. Por ejemplo, acepto si entregan las mercaderías, acepto si se cumplen lo pactado, no se puede. La consecuencia de una aceptación condicionada es que anula la declaración cambiaria. No hay aceptación. No es que se la tiene por no escrita. No hay aceptación. ¿Sí? Lo vieron en cláusulas. Es una cláusula facultativa, prevista y no permitida que anula la declaración cambiaria. Es decir, la letra es válida, pero no hay aceptación. Con lo cual, en este caso, el beneficiario tendrá que levantar protesto por falta de aceptación. ¿Sí? Eso entonces es de la aceptación condicionada. Creo que de aceptación, no me queda nada más, no tengo el programa acá. No sé si alguno tiene el programa, chicos, ahí, si me falta algo de aceptación. ¿Sí? No sé. Creo que no. ¿Sí? Bien. Punto 3, ¿sí?, es aval. ¿Sí? Bien, no voy a terminar el punto de aval, pero bueno, por lo menos mencionar algo. Igual lo tienen en el video, ¿sí?, y demás. El aval es una garantía accesoria, ¿sí?, que puede estar en cualquier título, letra de cambio, pagaría o cheque. Donde intervienen dos sujetos. Uno denominado avalista
que es aquella persona que otorga una garantía objetiva de pago. Y se remarcan objetiva de pago, porque es la gran diferencia con la fianza. La fianza va a ser subjetiva. En cambio, el aval es una garantía objetiva, porque no se garantiza a la persona, sino lo que se está garantizando con el aval es el cumplimiento de la obligación de esa persona. Por eso garantiza el pago, nunca la persona. ¿Sí? Ese avalista puede ser una persona humana, una persona jurídica, puede ser ya un firmante en el título o un tercero, quien otorga esa garantía objetiva de pago. El otro sujeto que interviene es el avalado, que es aquella persona que en su obligación recibe la garantía de pago. ¿Sí? Que obviamente ya es cualquier firmante en el título, ya sea un aceptante, un librador, un endosante, y hasta un avalista, porque también tenemos aval del aval. ¿Sí? Por eso siempre el avalista puede ser hasta un tercero, en cambio el avalado siempre ya era un firmante en el título, porque en su obligación recibe la garantía. Caracteres del aval. Tiene dos características, esto es pregunta de examen siempre. ¿Sí? Tiene dos características del aval, que es, primero, sustancialmente autónomo, segundo, formalmente accesorio. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando decimos que es sustancialmente autónomo, significa que cualquier vicio sustancial que recaiga sobre la persona del avalado no afecta la obligación del avalista. Artículo 7. Ya sea firmas falsas de incapaces, personas imaginarias. ¿Por qué? Porque el aval, ¿sí?, es una garantía objetiva. Decíamos que el avalista garantiza la obligación, no a la persona. Entonces, si el vicio sustancial, como por ejemplo de un incapaz o de una firma falsa, que recae sobre el avalado, el avalista sigue respondiendo, porque él nunca garantizó a la persona, él garantizó el cumplimiento de la obligación. Por eso es sustancialmente autónomo. Cada firma es originaria y es independiente un giro con otro. ¿Sí? Eso significa que el aval sea sustancialmente autónomo. Cualquier vicio sustancial que recae sobre el avalado, la obligación del avalista subsiste. ¿Sí? No puede ¿sí?, defenderse o determinar que ese vicio sustancial para no cumplir con su obligación. Por eso es una garantía objetiva y no subjetiva. ¿Sí? En cambio, cuando decimos que el aval es formalmente accesorio, esto por supuesto sigue del principio básico del derecho, donde lo accesorio sigue la suerte del principal. ¿Sí? Pues no dejamos de hablar que el aval es una garantía accesoria. ¿Sí? Y lo principal es la obligación que se avala. Si la obligación que se avala no es válida, el aval no va a subsistir. Ejemplos de un vicio formal, ¿sí?, en la obligación avalada es un endoso parcial. Ustedes saben que la circulación del título debe ser por el total, ya sea cuantitativo o cualitativamente.
Si se parcializa en cualquiera de los dos aspectos, no es válido. ¿Sí? Es una cláusula del endoso parcial, una cláusula facultativa prevista y no permitida que anula la declaración cambiaria. Entonces, si bien el título es válido, pero ese giro no lo es. Entonces, si tenemos un endoso parcial y hay un aval de ese endoso, como el aval no es válido, el endoso tampoco. Otro ejemplo es un aval condicionado. Ustedes saben que el aval nunca puede ser sometido a condición. Lo vieron en cláusulas. ¿Sí? Otro ejemplo es el aval de una aceptación condicionada. Hablábamos recién en la aceptación que no se permite la aceptación condicionada y no va a ser válida. Entonces, ¿sí? Por lo tanto, no es válido el aval. Es decir, que el avalista puede liberarse de la obligación por vicios formales que tenga la obligación avalada. Pero siempre, chicos, partimos de un título válido. A veces dicen, bueno, no va a ser válido el aval si el título no es válido, le faltan los requisitos extrínsecos. No, porque eso ya el título no es válido. ¿Sí? Acá necesitamos que el título sea válido, pero la obligación que se avala no lo sea. ¿Sí? Por eso le decía del endoso parcial, de un aval condicionado, de una aceptación condicionada. El título en todos esos casos es válido, pero lo que no se permite y lo que no es válido es el giro, es el rol, es la obligación. ¿Sí? Entonces, como esa obligación no es válida y la garantía accesoria, o perdón, la garantía objetiva es accesoria, sigue la suerte del principal. ¿Sí? Entonces, esos son los ejemplos de esas dos características que el aval es sustancialmente autónomo y formalmente accesorio. ¿Sí? Formas de constitución del aval. Bien. Estas formas pueden estar, primero, en el título, ya sea anverso o reverso, parte de adelante o de atrás del título, pero en el título, o bien segundo, el instrumento por separado. Primero, si está en el título y empezamos en el anverso, en la parte de adelante, puede tener tres formas distintas. Primero, que es la forma más completa, ¿sí? Es que diga, primero, la denominación por aval o avalo, algo que me determine qué es un aval. Segundo, el nombre o el rol del avalado. Por ejemplo, yo puedo decir avalo a Joaquín, ¿sí? O decir avalo al segundo endosante. Puedo poner el nombre o el rol que ocupa ese sujeto. ¿Sí? Y tercero, la firma del avalista. Pasamos sin firma, sin la declaración unilateral de voluntad, no tenemos nada. Entonces, la primera forma que puede estar en el anverso, que es la forma más completa. ¿Sí? Segunda forma, que esté en el anverso, en el título, es, primero, que diga la denominación por aval, y segundo, la firma del avalista. Es decir, que no indique, que no especifique a quién está avalando, o la obligación de quién está avalando. ¿Sí? En este caso, se presume, ¿sí?, que esa garantía va a ser siempre para el librador. Independientemente del título, letra, pagaré o cheque.
Si no especifico a la obligación de quién estoy avalando, es para el librador. Si quiero especificar a quién, y debo literalizarlo. Si no, siempre para el librador. Y la tercera y última forma que tenemos en el anverso, que es la firma vagante, con B corta. Firma vagante, que es una firma en el título, en el anverso, siempre la parte de adelante, que no pertenece al librador. Entonces, la ley presume que es un aval para el librador. Es decir, no dice ni por aval, no dice ni a quién avala, es solamente una firma, ¿sí? Por eso dice firma vagante, es una sola firma que no pertenece al librador. Entonces, se presume que es, ¿sí?, un aval para el librador. En esto hay mucha discusión doctrinaria sobre esa firma, si está muy cerca de la firma del librador o más retirado. ¿Por qué? Porque uno realmente lo puede confundir con un colibrador, ¿sí? Entonces, en doctrina se establece que para que realmente no confundirlo con un colibrador, esa firma vagante debe estar bien retirada y bien separada de la firma del librador. En todos los prácticos que ustedes tienen o van a ver o demás, esa firma vagante está bien retirada de la firma del librador. Pero en la vida real, ¿sí?, se puede realmente confundir con un colibrador, ¿sí? Igual en los títulos ponemos librador, no sé, Juan Pérez, y después si tienen al lado otra firma que no sea la de Juan Pérez, entienden por supuesto que es una firma vagante, ¿sí? Pero realmente en doctrina se habló muchísimo de esto, de por qué establecer que es una firma vagante y no un colibrador, por ejemplo. Más que nada cuando están juntitas esas firmas, ¿sí? Entonces para que ustedes sean más fácil a poder identificar. En este caso no, porque es oral, pero cuando los exámenes de cambiario eran escritos, hacíamos estas firmas bien diferenciadas para que no se confundan con un colibrador, ¿sí? Entonces, esas son las tres formas que puede estar el aval en el anverso. En el reverso del título, en la parte de atrás del título, pueden establecerse únicamente dos formas, que son las primeras dos que vimos, es decir, la primera, que es la forma más completa, es decir, que diga por aval, ¿sí?, o avalo, el nombre o rol del avalado y la firma del avalista. O bien la segunda forma, que diga la denominación por aval y la firma del avalista. ¿Sí? Como acá no establece a quién, la obligación de quién se está avalando, también se presume que es para el librador, ¿sí? Lo que nunca se permite en el reverso, en la parte de atrás del título, es la firma vagante, porque la firma sola se va a presumir y se va a considerar que es un endoso, ¿sí? La firma vagante solo se permite en el anverso, en la parte de adelante, nunca en el reverso del título. Eso entonces, si la forma está en el título. Pero también decíamos que el aval se permite que esté en instrumento por separado, que justamente es una de las excepciones al carácter completo. Nosotros sabemos que los papeles de comercio son completos, no se puede remitir a ninguna documentación extraña, salvo el aval en instrumento por separado. Es la única excepción. ¿Cómo es esto? Se establece, se forma ese aval en una escribanía, ¿sí?, y ese aval se adjunta, se adosa al título. Entonces van a tener el título y atrás el aval, porque va a circular todo junto, por supuesto. Si no, ustedes cómo saben
que hay un aval en instrumento por separado, está todo junto, circula todo junto. ¿Sí? Pero fue constituido ¿sí? ese aval en instrumento por separado. Para que sea válido, debe contener los siguientes requisitos. Primero, la denominación por aval o avalo. Segundo, el nombre o rol del avalado. Tercero, el monto por el cual se avala, porque también nos permiten un aval parcial, pero acá en instrumento por separado específicamente tenemos que poner el monto por el cual se avala, la firma, por supuesto, del avalista, y también los datos de la escribanía y del notario, donde se realizó ese aval. Si no cumple obviamente estos requisitos, no va a ser válido. Esto se exige así porque justamente es la excepción al carácter completo. Bien, entonces, esas son las formas de constitución, cómo podemos incorporar esta garantía accesoria al título de cualquiera de estas formas. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el aval, creo que dice condicionado y parcial, el título, el programa. Con respecto al aval condicionado, ¿sí? Sabemos que un acto jurídico cambiario nunca puede ser sometido a condición, de lo contrario se considera que no hay aval, porque es una cláusula facultativa no prevista y no permitida. ¿Sí? No hay aval. Por más que su forma de constitución esté bien, no se permite que sea condicionado. Avalo si entrega las mercaderías, si cumple lo pactado, cualquier tipo de condición, no hay aval. ¿Sí? Luego tenemos lo que era el aval parcial. Es totalmente válido parcializar la obligación del avalista. Si él quiere otorgar esa garantía accesoria, esa garantía objetiva de pago, pero no por la totalidad del monto del título. Entonces, cuando avala, debe establecer el monto. Avalo al segundo endosante por 3.000 pesos y la firma del avalista. Si no establece en su obligación el monto, se considera que avala por el total. ¿Sí? Para parcializarlo debe literalizarlo. Bien, ese es el aval parcial. Luego tenemos aval del aval. Esto cuando les decía que el avalista recibe en su obligación una garantía objetiva de pago. Porque lo podía, si el avalista podía ser, ¿sí? Cualquier firmante ya del título o un tercero. Y dentro de esos firmantes del título, ¿sí? Podía justamente ser también un avalista. Entonces acá, el avalista en su obligación recibe un aval. Entonces, por ejemplo, tenemos que el librador es Javier García, ¿sí? Yo soy avalista de la obligación de Javier García, ¿sí? Y Mario, ¿sí? Determina que es avalista de mi obligación. Por eso es aval del aval. La obligación del avalista recibe
otra garantía objetiva de pago. Y se aplica a todas las mismas disposiciones del aval, porque no deja de ser aval. Nada más que en vez de garantizar la obligación de un librador o de un endosante o de un aceptante, garantiza la obligación de un avalista. Por eso es aval del aval. ¿Sí? Y lo último que tenemos que es el aval, el coaval, perdón. El coavalista. ¿Sí? Eso, ¿sí?, determina cuando dos personas en forma conjunta, Juan y Pedro, en forma conjunta, garantizan la obligación de un avalado en el título. Entonces ahí tenemos la figura del coaval. Dos personas en forma conjunta otorgan la garantía objetiva de pago de un avalado en el título. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Por supuesto que cualquiera de los dos en forma indistinta puede cumplir con la obligación, y luego que cumplen con esa obligación, ¿sí?, se pueden reclamar entre ellos, ¿sí?, en forma mancomunada, ya no solidaria, ¿sí?, el monto de lo pagado. Entre ellos, que vamos a ver en bolilla 8, que es la acción, ¿sí?, extracambiaria de contribución. ¿Sí? El que paga puede requerir, ¿sí?, la mitad de lo pagado al ¿sí?, obligado que no pagó. ¿Sí? Porque esa garantía puede ser una sola persona otorga la garantía, o por el contrario, en forma conjunta pueden realizarlo. ¿Sí? Eso entonces, a grandes rasgos, lo que es tanto obligación del librador, aceptación y aval. Vean, ¿sí?, el tema de los videos, vean justamente de todo el tema del decreto. En cuanto a esto, lo que queda es el tema de endosos, pero ya no llego, ya me pasé, ¿sí?, del horario, pero no quiero empezar con endosos y decirles únicamente el concepto y terminar la clase. Prefiero ni siquiera darlo. Ahora sí hablo con Fabián y más que nada con sus profesores, ¿sí?, porque Seba y yo no somos sus profesores de cambiario, nosotros estamos a la noche. Sus profesores de cambiario de comisión 2 es Cristian Macetele y Mariano Yerro, ¿sí? Nosotros con Seba nos vamos a la noche. Nada más di la clase porque Mica me mandó mensaje, ¿sí?, diciendo que ningún profesor se había conectado, entonces por eso cubro el tema de la clase, ¿sí? Yo ahora les paso a los profesores que les corresponde en su comisión para que ya sea la próxima más comience con endoso o por lo menos desde un repaso general. Lo mismo que los viernes, mañana en clase de repaso van a estar con sus profesores, no con nosotros, ¿sí? Salvo obviamente, como ustedes ya saben, tienen mi teléfono, Mica, cualquier cosa avísame. Si no hay ninguno de los profesores que se conectó, yo me conecto, no hay ningún problema, ¿sí? Pero en realidad nosotros vamos a la noche, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de todo lo que dije hasta ahora? Yo sí, vale. Sí. Al principio, cuando hablamos de que el obligado de regreso solo puede liberarse de ese pago por prescripción o caducidad, Sí, el endosante es un obligado de regreso. por supuesto. Y el endosante Los no obligados de tiene la... regreso, en la letra de cambio es el librador y los endosantes con sus avalistas, y en el pagaré los endosantes con los avalistas. Sí, decime. Pero el endosante no tiene la facultad de hacer la cláusula sin garantía de pago también. Estamos hablando de obligados. Obligados cambiarios son aquellos sujetos que con su firma garantizaron el pago. Si yo pongo sin garantía de pago, que lo vas a ver en endoso, por supuesto que no es obligado. Ah, porque yo lo veía como una forma de liberarte del pago también. Sí, lógico, como una garantía natural, pero lo vas a ver en endosos. En los endosos, las cláusulas limitativas a la circulación, que es una cláusula facultativa prevista y permitida para los endosantes, es que ellos incluyan la cláusula sin garantía de pago. Pero si incluye la cláusula sin garantía de pago, no es obligado, ni principal ni de regreso, no es obligado cambiario.
Perfecto. ¿sí? Entonces, obviamente que no. ¿Sí? Bien, me había quedado eso pensando. Genial, gracias. No, de nada. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Nada. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿sí? Nos veremos en cuanto, yo siempre digo, en cambio soy suplencia legal, con lo cual si falta algún profesor, ahí voy a estar. En principio, si yo no los veo, ¿sí? Salvo que tenga que reemplazar o cubrir a alguno de los profes. Igual, independientemente, cualquier duda, me avisan. ¿Sí? Bárbaro, Muchas gracias por la clase, Vale. Vale. No, Gracias, de nada, Vale. chicos. Gracias, Vale. Nos estamos viendo, ¿sí? Éxitos, ¿sí? Y ya se arreglan con los otros profes, en principio, ¿sí? Si no, después acá estoy, ¿sí? Nos vemos, chicos, y siempre obviamente pueden entrar a cualquier clase, a las 3 de la tarde, 5 menos cuarto, o a la noche, es indistinto, ya sea las clases sincrónicas de los jueves, ¿sí? Como las clases de repaso de los viernes. Cuando quieran, no hay asistencia, así que y después para tomar el examen no es por comisión, ¿sí? Como concursos o quiebras, es indistinto. Entonces, no hay ningún inconveniente con eso, ¿sí? Así que bueno, nos vemos, chicos. Ya le paso todo Chao, esto Vale. porque tengo que dar la clase, ¿sí? Nos vemos, chao, chao. Gracias. Gracias. Chao.